Buenas noches desde España. Bienvenidos a esta sala de conferencias virtual de los Héroes de Cavite. Hoy nos encontramos para presenciar una gran ponencia a cargo de José Javier Esparza y nos va a hablar sobre su último libro, No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Me acompañan esta noche para moderar esta sala mi amigo Javier San Mateo, que también es escritor y biógrafo de su bisabuelo Isaac Peral, y Ángel Benzal, el presidente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, al cual le voy a dar paso ahora mismo para que nos hable un poco de la asociación. Buenas noches a todos. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a don José Javier Esparza que haya aceptado la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite para esta magnífica conferencia en la que vamos a aprender mucho sobre nuestra historia y vamos a estar orgullosos de ella. ¿Quién no iba a decir hace un año, cuando hicimos la presentación oficial de la asociación, que llegaríamos tan lejos como hemos llegado, tejiendo un proyecto asociativo cada vez más fuerte en España y ayudando a formar asociaciones hispanistas en América desde la base, localizando a sus futuros integrantes por redes sociales? Muchos de estos amigos nos están acompañando todos los sábados. Destacar a Alberto, a Lola, porque bueno, son los compañeros, son las caras más visibles, pero por el tema de las conferencias, pero hay muchos más compañeros remando en esta misma dirección. A continuación, paso la palabra a Javier San Mateo, bisnieto y biógrafo de Isaac Peral y compañero en esta asociación. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar al ponente de esta noche, tarde-noche, que es José Javier Esparza, que nació en Valencia en 1963, es periodista y escritor, y lleva muchos años entregado a la tarea de reconstruir la identidad española a partir de nuestra propia historia. De ellos son testimonios su exitosa trilogía de la Reconquista, vendida por docenas de miles de ejemplares, así como La Cruzada del Océano, sobre el descubrimiento y la conquista de América, y otras obras como La Historia de la Yihad, Tal día como hoy, Almanaque de la Historia de España, Tercios, Historia ilustrada de la legendaria infantería española, y Visigodos, la verdadera historia de la primera España. Estas son algunas cuantas de las obras, hay más. En la misma línea abundan sus novelas históricas como El caballero del jabalí blanco, El reino del norte y Los demonios del mar, sobre los primeros tiempos de la Reconquista. San Quintín, Memoria del maestre de campo de los tercios Julián Romero, todas ellas publicadas en la Esfera de los Libros. Por cierto, ahora está trabajando en un segundo volumen de la historia de Julián Romero, personaje realmente curioso, es una interpolación mía, situada en la Inglaterra de mediados del siglo XVI. Periodista, desde los 20 años ha trabajado en numerosos medios de prensa, radio y televisión. Su programa de la cadena COPE, La Estrella Polar, fue en su momento un referente de la divulgación histórica al narrar por primera vez en un formato radiofónico la Reconquista. Más tarde en televisión crearía en Intereconomía un programa de historia titulado Tiempos Modernos. Actualmente, desde hace 2 años, dirige y presenta en la misma cadena el programa de debate político que se titula El Gato al Agua, que se llama El Gato al Agua. Entre 2000 y 2004 fue director de gabinete del secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, excelente poeta por otra parte, y en calidad de tal promovió la serie documental de televisión Memoria de España, dirigida por Salvador Pons y Fernando García de Cortázar. Y participó en iniciativas tales como la creación del nuevo Museo de Altamira, la reforma del Museo Arqueológico Subacuático de Cartagena, de Arqueología Subacuática de Cartagena, y del Museo Arqueológico Nacional, o la búsqueda del trazado original de la Catedral de Oviedo. Su última obra, que es la que nos ocupa hoy, se titula No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Una síntesis de las cosas que hacen que nuestro país, una de las naciones fundamentales de la historia universal. Y sin más, le cedo la palabra al ponente, que nos va a ilustrar con este tema que es verdaderamente apasionante. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos y muchas gracias a los que estáis ahí viendo esta conferencia en cualquier parte del mundo, que es lo prodigioso de
de estos aparatos. Lo primero que tengo que decir es que para mí es un honor hablar con una asociación que se llama Héroes de Cavite, y además el nombre no puede ser más adecuado porque hace falta ciertamente un talante heroico, ¿verdad?, para dedicarse a defender estas cosas. Aunque hay que decir que la mayor parte de los que estáis ahí lleváis ya mucho tiempo defendiendo estas cosas cuando aún había que ser más heroico que ahora para hacerlo, con lo cual, en fin, doble mérito. Bueno, el libro que tan generosamente habéis acogido nace, y querría contarlo, de una experiencia puramente personal. Como ha explicado Javier, yo llevo muchos años en la reconstrucción de la identidad cultural española a partir de su historia. He historiado la Reconquista, he historiado la conquista de América, el mundo de los tercios, etcétera, ¿no? Y muy recientemente, en una conversación con compañeros de una hija mía que tiene 15 años, tenía 15 entonces, tiene 16, constaté que no tenían ni la menor idea de nada de historia de España. Todo esto salió, en fin, a cuento de ciertas cosas que le decían en sus manuales. Asombrosamente, todavía sostenían la tesis de que en tiempos de Colón todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, menos Colón, que sabía que era redonda y entonces hizo algo del huevo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. En tiempos de Colón y mucho antes, toda la gente culta sabía que la Tierra era redonda. Se sabía desde los griegos, desde Eratóstenes. Y además sabían incluso cuánto medía, 40.000 kilómetros por el Ecuador, y la medida era prácticamente clavada. Aún más, en tiempos de los godos aquí, tenemos ejemplos como, por ejemplo, Sisebuto, que le manda una carta a Isidoro de Sevilla explicándole que los eclipses no son, como cree el vulgo, cosa sobrenatural, sino que, como todo el mundo sabe, la Tierra es redonda, y como todo el mundo sabe, no como un plato, sino más bien como una pelota, y trazan órbitas elípticas y tal. Estamos en el siglo VII. Es decir, ¿de dónde sale esa historia de que todo el mundo en época de Colón pensaba que la Tierra era plana? Sale de una novela de Washington Irving del siglo XIX. Esta historia de Washington Irving se ha incorporado a la historiografía mayoritaria convencional como un hecho objetivo. Y asombrosamente hoy se enseña en nuestras escuelas a nuestros hijos semejante superchería. Hablamos de fake news. Esto sí que es una fake news, y además como un camión. Este es solo un ejemplo. Había muchos más. Después de aquella conversación con los compañeros de mi hija, hablé con sus profesores. Y luego hablé con otros jóvenes. Y luego hablé con otros profesores. Y llegué a la conclusión de que por más que uno se empeñe en contar cómo fue la Reconquista, la conquista de América, la creación de la civilización, todas esas cosas, no vendría nada mal para muchísima gente escribir una especie de vademecum, literalmente, el que va conmigo, ¿verdad?, que fuera una síntesis de lo que España había aportado al mundo como civilización. Porque no se trata solo de que muchas cosas no se enseñen o se enseñen de forma falseada, sino que además se enseñan de forma ideológicamente manipulada, ¿no? Un ejemplo, hace poco leíamos, porque circuló por todos los WhatsApps de España, creo yo, ese manual de texto de Andalucía, en el que se nos explicaba que los musulmanes trataban bien a los cristianos y a los judíos porque los protegían. Vale la pena contar la historia, es decir, los cristianos y los judíos gozaban, por así decir, en el mundo musulmán del estatuto de dhimmi, de protegido. Protegido no quiere decir que te abracen y te quieran. Protegido quiere decir que no te van a matar. Que no te van a matar, pero sigues siendo ciudadano de segunda o de tercera, con imposibilidad de practicar tu culto en público, etc. Bueno, ese tipo de cosas realmente es asombroso, porque ofrecen una imagen completamente deformada de lo que realmente ha sido la historia de España. Ítem más, en la estela del Black Lives Matter y toda esta historia, de repente vimos un montón de gente, negros muchos, otros no, entregados a la furiosa tarea de quemar estatuas de españoles, de desterrar a Colón, etc. Claro, esto es un disparate absoluto. Y me parecía que era muy importante pues empezar desde el principio y decir, mira, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. No 35 hazañas, porque hazañas tenemos muchas más de 35 y de 35.000, sino 35 razones objetivas por la cual España, cuando os pregunte a vosotros en vuestro colegio, ¿verdad?, sean niños o sean profesores,
podéis decir que España ha sido, como dice Luis Suárez, una de las 5 naciones que han construido la historia universal. Y a partir de ahí empezó la tarea de tratar de explicar de tal forma que cualquiera pueda asumirlo y entenderlo. Y cuando digo cualquiera, no hablo solo de cualquier edad, hablo también de cualquier ideología, y luego me detendré un poco en esto, ¿verdad? Porque cabe estar orgulloso de la historia de España. Digo de la historia de España y no de ser español, porque nadie es mejor por el hecho de ser español, o por el hecho de ser noruego, o por el hecho de ser ucraniano. Todos los hombres estamos hechos de la misma pasta y en todas partes hay la misma porción de mala gente y de buena gente. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de ver cuál es el balance de una construcción histórica, porque España es fundamentalmente una construcción histórica, como es Alemania, como es Inglaterra. Y dentro de ese balance, ver que hay cosas que cualquier persona de cualquier sensibilidad puede considerar objetivamente buena. He estructurado la obra fundamentalmente en 4 grandes temas, por así decirlo, ¿no? Uno es las raíces, otro es las libertades, cosa que me parece particularmente importante explicar. Otros son, por supuesto, las hazañas, porque no puede contarse la historia de España sin hazañas. Y el último es la civilización. Y quería hacer particular hincapié en cosas que para una sensibilidad contemporánea deberían ser simpáticas y atraer. Muy particularmente en el capítulo de las libertades. Vamos a ver. Asombrosamente muy poca gente sabe que el primer parlamento tal y como lo conocemos, es decir, unas cortes con representación popular, ¿verdad?, no nace en Inglaterra, como aún se enseña en tantos textos, sino en España, y son las Cortes de León, que luego le seguirán enseguida las de Castilla, aunque hay castellanos que dicen que fueron los primeros, pero bueno, el que consta son las de León, ¿verdad?, y enseguida las de Aragón, Navarra, etcétera. El primer parlamento con representación popular. ¿Quién dijo que España, la historia de España era algo así como la historia del oscurantismo y del despotismo? No, no, las primeras cortes con representación popular nacen en España. Las primeras ciudades libres, es decir, ciudades donde los vecinos deciden ellos solos sobre qué hacen con sus tierras, nacen en España, en el contexto de la Reconquista, que fue particularmente duro, pero a partir del Fuero de Brañosera. No sé si habéis estado en Brañosera, en la montaña de Palencia, una maravilla de sitio, una preciosidad, un frío de narices en invierno, pero una preciosidad de sitio. En la montaña de Palencia, para Brañosera, es el primer municipio de nuestra historia. Por supuesto, había un conde que era el delegado del rey. Sí, claro. Y por supuesto, los señores de la tierra eran los vecinos. Y ellos crean sus concejos. Y antes de que Basilea, que es la primera ciudad libre en Europa, allá por el año 1000, en fin, tuviera ese estatuto, en España ya había ciudades como Brañosera, pueblos como Brañosera, y enseguida ciudades con fuero propio, como el de León. Lo mismo, ciudades libres, antes de que hubiera en ninguna otra parte. En la Edad Media española hay una institución que hasta donde yo sé es única de España, que es lo que se llama la behetría. La behetría consiste en que en un orden feudal el siervo puede escoger señor. Eso es una cosa insólita, eso solo pasaba en España, como solo pasaba en España que a los vecinos que llegaban a repoblar un núcleo determinado en la frontera se le otorgaran fueros que les equiparaban a la condición de nobles. Por supuesto, esto es fruto de las circunstancias de la Reconquista, donde la gente iba literalmente con la azada en un hombro y la lanza en el otro, ¿verdad?, a jugarse la vida y al mismo tiempo que se la ganaba. Pero bueno, el hecho es que ese paisaje de libertades es una cosa muy, 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 muy española. Y a mí me parece que vale la pena reivindicarlo, porque ¿acaso no estamos todos de acuerdo hoy en que la libertad es una gran cosa? Bueno, pues era aquí, es decir, en ninguna otra parte de Europa estaba pasando esto. Por cierto, que cuando la Guerra de la Independencia, 1808, cuando el famoso levantamiento del 2 de mayo, se vio como un país incluso sometido a una monarquía absoluta, y por cierto bastante poco edificante, era capaz de recuperar, de resucitar ese espíritu de libertades. Esto es muy interesante porque esta apreciación, el único que la vio
40 años después, pero la dio, fue Carlos Marx. En una serie de artículos que él mandaba, un periódico norteamericano, Marx escribe que, bueno, Napoleón pensaba que en España la monarquía absoluta iba a ser como todas las demás y que, por tanto, cortada la cabeza, caería el conjunto del sistema. Pero Napoleón no sabía, explica Marx, que en España había un tejido civil muy anterior, heredado de siglos, que fue capaz de reconstruir, de recoger, para ser más precisos, la legitimidad del poder. No el poder lo seguían teniendo los que siempre lo tuvieron y siempre lo tendrán, porque esto es así, pero el concepto de la legitimidad. Eso fue en realidad el levantamiento del 2 de mayo con las famosas juntas provinciales, juntas locales, etcétera, que se van configurando como una instancia de resistencia civil a la invasión, cosa que Napoleón jamás se le habría podido pasar por la cabeza. Eso fue herencia directa de tantos siglos de un concepto muy singular de las libertades, que es el concepto español de las libertades. Ese concepto va a dar lugar a lo largo de toda nuestra historia a episodios que yo subrayo en el libro porque me parecen muy elocuentes, ¿verdad? Que para muchas mentalidades contemporáneas son incomprensibles porque no se lo han enseñado, pero que cuando se lo cuentas les parecen fascinantes, porque lo son. Por ejemplo, las primeras mujeres que dan clase en una universidad son españolas, en el siglo XVI, a principios del XVI. Y es una historia que vale la pena contar, porque digamos que cambia un poco nuestros conceptos predeterminados sobre los países de nuestro entorno. Allá por el siglo XIV, Francia, para dar un cuerpo jurídico al poder de la corona, decidió importar el derecho romano completo. Esto lo hicieron unos caballeros, los llamados legistas, que transformaron completamente el derecho. El derecho medieval era bastante, no diré paritario, pero casi en la relación hombre-mujer. El derecho romano no, era ferozmente patriarcal. Y para justificar intelectualmente, digamos, este corpus jurídico, aparecieron un montón de obras ferozmente misóginas. Obras dedicadas a explicar que la mujer era por naturaleza inferior intelectualmente al hombre. Bueno, esto generó una gran polémica y, entre otras personas, una poetisa veneciana que vivía en Francia, Christine de Pisan, escribió un libro, La ciudad de las damas, donde a partir de ciertos nombres egregios de mujeres de la historia, de la Biblia, de la mitología, etcétera, iba construyendo una ciudad sobre conceptos, ¿verdad?, para demostrar la dignidad intelectual de la mujer. Bien, lo interesante es que esta polémica pasa a España, claro, y pasa exactamente en el campo contrario. Lo que aquí hay es un montón de autores que empiezan a defender la dignidad intelectual de la mujer. Hablamos del siglo XV, cuando llega aquí ya la polémica. Entre otras, dos religiosas, Isabel de Villena y Teresa de Cartagena, prácticamente desconocidas. Mira, bueno, a la de Villena la han rescatado últimamente porque resulta que es la primera obra escrita en valenciano, yo soy valenciano, es la de Isabel de Villena. Pero bueno, prácticamente desconocidas, que recuperan en una reflexión que va mucho más allá de lo religioso, ambas eran religiosas, el argumento de la dignidad intelectual de la mujer. ¿Quién tenía un ejemplar de ese libro de Christine de Pisan en su alcoba? Isabel de Castilla, Isabel de Trastámara, Isabel la Católica, que desde muy jovencita era una mujer de armas tomar y de letras tomar. Y es Isabel la que gusta de rodearse de mujeres egregias. Beatriz de Arlindos, la Galatina, es probablemente el ejemplo más conocido, y dentro de esas mujeres, personas a las que ella misma va a patrocinar personalmente para que entren en la universidad, como Luisa de Medrano, que se convierte en la primera catedrática de universidad de la historia en todo el mundo. Después vendrá Francisca Lebrija, la hija del gran gramático Lebrija. La primera gramática de una lengua moderna es la nuestra, la castellana, es la de Lebrija, ¿verdad?, que también dará clase en la universidad. Estas cosas deshacen muchos equívocos sobre lo que realmente era la España de aquella época. Y lejos de ser esa caricatura oscurantista y con olor a ajo que nos han brindado, era un mundo infinitamente más abierto. Un ejemplo que yo creo que es absolutamente, en fin, transparente, es el del primer catedrático negro de la historia, que también es un español, en el siglo XVI, tan temprano como en el siglo XVI, 1560 y tantos, en la Universidad de Granada, Juan Latino. Y me parece que es una historia que también vale la pena detenerse a contar un poquito, por lo mismo, porque es muy elocuente. Juan Latino era un negrito.
No sabemos muy bien de dónde, porque las crónicas dicen que era etíope, pero en la época a todos los negros los llamaban etíopes, que es por otra parte la etimología del término, de forma que, bueno, quedémonos en que era negro. Y fue comprado en el mercado de esclavos de Sevilla, porque aquí efectivamente había esclavitud, como en todas partes, por la familia del gran capitán, por los descendientes del gran capitán. La madre y el niño, la madre de doméstica y el niño de paje del señorito de la casa. Como paje del señorito de la casa, pero hablamos de dos niños al final. Juan acompañaba al señorito durante sus clases, con su docente privado, en su palacio granadino. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, pues Juan acompañaba al señorito también. El señorito entraba en el aula y Juan permanecía fuera, pero permanecía fuera escuchando, con la oreja bien pegada y aprendiendo. Y un día en los pasillos de la universidad, un profesor, hablando con Juan, constata, bueno, este chico es un talento. Y al chico le empujan a estudiar el bachillerato. Por supuesto, Juan Latino consigue su libertad, se hace bachiller, se casa y termina siendo el primer catedrático negro de la historia en España, 1565. Esto es una cosa que alguien debería contarle a los de Black Lives Matter, me da la impresión. No son casos aislados. No son casos aislados cuando uno ve cómo al mismo tiempo, durante todo este periodo, España, por el choque cultural feroz de la conquista de América, va construyendo una idea de la dignidad humana que desde mi punto de vista está entre lo más hermoso de nuestra herencia como civilización, un concepto, digo, que en ese momento nadie estaba en condiciones intelectuales de defender. La idea de que el vencido no puede ser esclavizado, que está desde antes, pero muy fundamentalmente en el codicilo del Testamento de Isabel la Católica, en 1504, para la época es enteramente revolucionaria y vale la pena ponerse en la cabeza del conquistador que ha cruzado el mar, ha visto morir a sus compañeros, le ha pasado de todo, de repente vence, tiene unas tierras y de repente alguien le dice, no puedes tener esclavos. ¿Por qué no? Todo el mundo tiene esclavos. Los ingleses, los turcos, los franceses, ¿por qué yo no? Bueno, pues tú no, porque lo dice la reina. Esto debió de ser una revolución, bueno, fue hasta el punto de que hubo una guerra civil, que fue la guerra de las encomiendas en 1540 y tantos en el Perú. Es una revolución extraordinaria. Una revolución que, por otra parte, no fue episódica, sino que se prolongó en el tiempo a través de una larguísima legislación que empieza con las leyes de Burgos, 1512, si no recuerdo mal, y se extiende hasta la recopilación de tiempos de Carlos II de todas las leyes de Indias. Leyes que cuando las lees y sobre todo cuando las comparas con lo que otros estaban haciendo en otras partes del mundo, te dejan fascinado. O sea, ¿qué es eso de que una mujer embarazada no puede trabajar? Hay que ir a una plantación inglesa a explicarle a un propietario inglés del siglo XVIII que una esclava embarazada no puede trabajar. No le cabría en la cabeza. Bueno, en España era ley. Y esas y otras tantas cosas, como iba a decir como todo el mundo sabe, como todo el mundo debería saber. El momento culminante de esto es la controversia de Valladolid, 1550 y tantos, cuando un emperador en la cumbre de su poder, probablemente el hombre más poderoso del mundo, que era Carlos I de España y V de Alemania, decide detener todas sus conquistas hasta tener la certidumbre de que está obrando moralmente bien. Que yo sepa, esto no ha pasado nunca, ni antes ni después. Pasa en España en 1550 y solo podría haber pasado aquí, seguramente. De América venían numerosas quejas, sobre todo de los religiosos, por el trato a los indios. Objetivamente había un problema de mortandad brutal que hoy sabemos debido muy fundamentalmente al choque vírico, pero en la época nadie sabía lo que era un virus, ¿verdad? Las denuncias llegan, los muertos son de verdad y la corona se lo toma en serio. Primer dato, porque en ninguna otra parte del mundo se lo había tomado en serio, en España sí. Y se lo toma en serio hasta el punto de que Carlos I, ya digo, ordena detener todas sus conquistas y nombra una comisión de jurisconsultos y teólogos para examinar el derecho de la corona española a conquistar en América. Eso fue la famosa controversia de Valladolid, en la que estuvieron, por un lado, Fray Bartolomé de las Casas defendiendo
que había que detener todas las conquistas y marcharse de allí, y enfrente Fray Ginés de Sepúlveda defendiendo lo contrario. Bueno, en la estela de esa discusión, que duró 2 veranos en Valladolid, nació el germen de lo que hoy llamamos derechos humanos, es decir, la idea según la cual cualquier persona, por el mero hecho de existir, de ser persona, tiene derechos innatos. Evidentemente, cuando nuestros jurisconsultos y sabios teólogos de la época llegaron a esta conclusión, no fue porque pensaran que todo ser humano, por el hecho de ser humano, no, eran religiosos. Ellos pensaban que todo ser humano, por el hecho de ser hijo de Dios y criatura de Dios, tenía derechos que formaban parte, por así decir, de su naturaleza divina. Pero el hecho es que aquí comienza la idea de los derechos humanos y eso lo inventa España. Y va a hacer falta mucho tiempo todavía para que otras naciones, en la cumbre de su poder, adopten medidas, iba a decir semejantes, no, parecidas, remotamente parecidas, respecto a sus poblaciones vencidas. Este paisaje dibuja una idea de la herencia española que generalmente nunca se cuenta, pero a mí me parece que es la auténtica herencia española, aunque solo sea porque realmente es lo que hay absolutamente singular en nuestra herencia, es este tipo de cosas. Vamos a ver, batallas hemos ganado todos, nosotros más que otros, ciertamente, pero todos. Valientes hay en todas partes. Entre los nuestros muchísimos, es verdad, pero los hay en todas partes. Talentos, ahora hablaremos de la ciencia, también. Pero esta idea de construir una civilización sobre la base del respeto al prójimo, esto es algo puramente español. Solo empieza en España de aquella época y solo en ella se entiende. Hay un ejemplo particularmente interesante que es el de la quema de brujas. Todos tenemos la idea de que el mundo se volvió loco en la Edad Media porque los curas incitaban a las masas a quemar a las brujas, ¿no? Bueno, entonces, mentira de arriba abajo. Ni fue en la Edad Media ni fueron los curas. A finales del 16, principios del 17, ojo al dato, es decir, muy pocos años antes de que Descartes escribiera el discurso del método, una época enteramente racional ya. Bueno, en esa época se desata en toda Europa una auténtica ola de fanatismo popular brutal, una auténtica locura, una psicosis colectiva que conduce en Alemania, en Luxemburgo, en Francia, en Italia, también llegará a España, a quemar mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres como sospechosas de brujería. La ola llega también a España, llega concretamente pues, a la zona de Zugarramurdi, como todo el mundo sabe, las cuevas y tal. Y la situación es absoluta, para que os hagáis una idea. A una muchacha, por ejemplo, se la encierra porque su propia madre ha denunciado que por las noches se convierte en mosca, se cuela por el ojo de la cerradura y vuela hasta el lugar de la que la re para encontrarse con Satán. Una madre que denuncia a su hija. O sea, ese era el grado de histeria colectiva. De hecho, quemaron a 5 personas. Y la cosa llega a la Inquisición. Vamos a ver, la Inquisición, una casa amable, no era, pero tampoco era lo que nos han vendido. Era un tribunal. Y un tribunal es una cosa racional, funciona pues, con denuncias. Y la Inquisición manda allí a alguien, Fray Alonso de Salazar, un cura, un inquisidor. Y Alonso de Salazar no era un fanático que iba quemando todo lo que encontraba, no era un personaje del Nombre de la Rosa, no, es enteramente diferente. Lo que hace Alonso de Salazar es irse a vivir con los acusados y con los acusadores, para levantar acta de si es posible que realmente pase esto, como él mismo dice, prodigios que desafían incluso a los poderes del mismo Dios. Pero no era racional que Satán tuviera más poderes que Dios. Bueno, Alonso de Salazar tiene la santa paciencia, por decir santa paciencia y no otra cosa, ¿verdad?, de estar noches enteras con esta gente observando a ver si de verdad se convertían en él, y no, nada era verdad. Incluso él descubrió las razones, pues fulanita se veía con el novio del caserío de enfrente en el puente de tal. Estos dos habían marchado borrachos de curda a no sé dónde y sus mujeres los habían denunciado. Este tipo de historias de pueblo. Razón por la cual España es el país de Europa que menos brujas quema y que detiene de inmediato la quema de brujas precisamente gracias a la Inquisición, contra lo que tanta
en Italia y en Portugal, donde también la Inquisición funcionó, ocurrió lo mismo. Dejó de haber quemas de brujas de inmediato. Por el contrario, en Alemania, en Luxemburgo, en Francia, en los Estados Unidos, hasta después con las brujas de Salem, fue absolutamente atroz. Bueno, la Inquisición era eso. Existe el tópico, recogido luego por muchos autores en España, de que la Inquisición nos convirtió en un país fanático y cerril oscurantista. No es verdad. No es verdad. De hecho, en fin, tampoco es por hacer una conexión causa-efecto, pero hay que recordar que los periodos de mayor esplendor cultural de España, siglos XVI, XVII, son también aquellos en los que la Inquisición más poder tenía. Mira tú por dónde, en fin. No es verdad, la Inquisición era otra cosa. En el libro No te arrepientas doy las cifras exactas, porque hoy son prácticamente exactas, hoy son muy conocidas ya. La extrapolación, primero por los archivos y luego por la extrapolación de García Cárcel sobre la época en la que no había archivos. Nada que ver con lo que nos han contado. La Inquisición era un ejemplo de intolerancia, por supuesto, en una época en la que todo el mundo era intolerante. Bueno, voy poniendo estos ejemplos un poco a salto de mata para ir construyendo el mensaje fundamental que quiero transmitir. Y es que realmente lo que España ha legado al conjunto de la civilización tiene muy poco que ver, cuando no, nada que ver, con eso que se ha llamado leyenda negra. Antes mencionaba la cuestión de la ciencia y de la técnica, que es otra idea que nos ha vendido, que en España nunca ha habido ciencia y técnica. Además sabemos cuándo empezó esto, aparte ya del famoso artículo de la enciclopedia francesa de Masson de Morvilliers, que decía, ¿qué se debe a España? Nada, con un par. En el mismo momento en el que este pollo, el francés, estaba escribiendo esto, la Academia Francesa estaba patrocinando una expedición de la Armada Francesa con la española, y allí estaban Jorge Juan y Ulloa, ¿verdad?, midiendo el meridiano terrestre. O sea que Masson de Morvilliers tampoco se enteraba. Pero bueno, el hecho es que el tópico pasa y nos lo tragamos. Y a finales del 19 tienes a alguien como José de Echegaray, pausa. Hago la pausa porque probablemente Echegaray nadie se acuerda ya de él. Los más mayores nos acordamos de que su cara estaba en los billetes de 1000 pesetas. Ahí salía Echegaray. Y los más eruditos le conocerán por el sobrenombre del viejo gilipollas, que es el que le dio Valle Inclán. El viejo gilipollas. Echegaray, premio Nobel de Literatura, nadie sabe bien por qué, era matemático. Y en su discurso de ingreso en la Academia, en Madrid, fue que en España nunca había habido ciencia antes. Al parecer la ciencia había llegado con él. Bueno, y este becerro, como tantos otros, al parecer no se planteó una pregunta tan elemental como esta. ¿Puede un país ser la potencia hegemónica del mundo durante 2 siglos sin ciencia y sin técnica? Evidentemente no. Lo asombroso es que el tópico de la incapacidad española para la ciencia y la técnica también nos lo hemos tragado. Hace relativamente poco tiempo, un catedrático de Valladolid, Nicolás García Tapia, hurgando en Simancas, que si no habéis estado en el archivo de Simancas tenéis que ir porque es precioso, descubrió muchos documentos. Y descubrió, entre otras cosas, lo que entonces se llamaba privilegios de invención, que hoy es lo que hoy llamamos patentes. Y ves cómo desde finales del 15, a lo largo de todo el 16 y hasta el 17, en España no paraban de inventarse cosas. El ejemplo más conocido, porque ha sido muy ruidoso, su descubrimiento es la primera máquina de vapor, la de Jerónimo de Allanz, que funcionó efectivamente en la mina de Guadalcanal para vaciar el agua. La primera máquina industrial de vapor. Pero hay más. Por ejemplo, la turbina, el concepto de lo que conocemos como turbina, que es un molino horizontal de eje vertical, es un invento español y además por una cosa muy elemental, que es nuestra necesidad de aprovechar el agua en un país donde el agua siempre ha sido un bien escaso. Y entonces alguien constató, y están privilegios de invención desde finales del siglo XV, ¿verdad?, que si tú ponías el molino en lugar de vertical, horizontal, la fuerza del agua en la cazoleta provocaba una fuerza todavía mayor que te permitía mover con mucha más fuerza, con mucha más frecuencia, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ahí está el diseño, efectivamente. Este tipo de cosas, cuando las vas viendo y poniéndolas una detrás de otra,
tienen dos virtudes. Una, que te dicen, hay que ver en España qué cosas más grandes hemos hecho, ciertamente. Pero tiene otra, que para mí es más importante, es que todo tiene más sentido. Todo tiene más sentido. Tiene más sentido todo lo que España ha ido construyendo a lo largo de la historia. Y cosas que nos parecen solo explicables por el tópico, tienen más sentido. Por ejemplo, a Felipe II se le reprocha continuamente, todavía en muchos libros, que prohibió a los profesores españoles enseñar en el extranjero, particularmente matemáticas. A nadie se le ha ocurrido, al parecer, comparar la situación de España en aquel momento con la de Estados Unidos en 1963, cuando Estados Unidos, como la Unión Soviética, prohibieron a sus ingenieros enseñar en el extranjero. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas son la guerra. Las matemáticas son la guerra en el siglo XXI, en el siglo XX y en el siglo XVI. Es verdad que aquella prohibición hizo que España quedara relativamente al margen, solo relativamente, de conocimientos que se iban adquiriendo fuera, razón por la cual también bajo Felipe II se construye, por iniciativa de Juan de Herrera, la primera Academia de Matemáticas, que es la primera de Europa en su momento. De Felipe II me gustaría hablar y enseguida, cuando me vaya alargando, enseguida Ángel me levantará la mano para decirme, para ya que ya está. Pero de momento. Bien. Tú sigue, no te preocupes. Felipe II, por ejemplo, es la imagen misma de la deformación que se ha hecho de nuestra historia. Por supuesto que era un tío complicadísimo, también la vida le sacudió o afectaba sin parar. Pero Felipe II, por ejemplo, tenía en el Escorial no solo la mayor biblioteca privada de su tiempo, privada que lado, ¿no?, sino también el primer centro de investigación médico, diríamos hoy, que era la Botica del Escorial, que era impresionante. Botica, por cierto, de la que arranca la primera expedición científica internacional moderna, la primera que hay en la historia, que es la de Francisco Hernández, protomédico del reino, un toledano que estaba en el Escorial y al que Felipe II en persona encarga marcharse a Nueva España, o sea, México, lo que es México, California, en fin, la inmensa Nueva España, ¿verdad?, hacer la lista de todas las plantas, minerales, fauna reconocible, etcétera, para saber qué había allí. Y Francisco Hernández, ante la inmensidad del trabajo, organiza un sistema de fichas taxonómicas que son la invención de la taxonomía moderna, porque luego Linneo la incorpora completamente, ¿verdad? Son esas fichas las que vertebran todo el conocimiento que en aquel momento era posible tener del mundo natural americano, con el nombre de las plantas, su dibujo, su descripción, etc. Esta maravilla que hizo Francisco Hernández se quemó en el incendio pavoroso que hubo en el Escorial el siglo siguiente, pero guardamos, gracias a un italiano que hizo una copia imperfecta, pero bueno, la hizo, ¿verdad?, guardamos memoria de aquel trabajo gigantesco que todavía se sigue editando. Quiero decir, ¿atraso científico y tecnológico? No, para nada, para nada. La España de aquel tiempo tuvo que hacer frente a una serie de situaciones enteramente nuevas que sencillamente a nadie antes se le habían planteado. Un magnífico ejemplo de esto es la economía. En la España de aquellos años nace la primera teoría económica moderna, que es la que desarrolla la Escuela de Salamanca. Y me parece que es interesante contar por qué. No solo es que Vitoria, Azpilicueta, Mercado, etcétera, fueran muy inteligentes, que lo eran ciertamente, sino nace del puro contraste con una realidad nueva que jamás se había planteado. ¿Qué pasa? Pasa que de repente a Francisco de Vitoria, que estaba enseñando en la Sorbona, van a verle unos mercaderes castellanos de paños que trabajaban en Flandes para decirle a Francisco de Vitoria, estamos en pecado, pero si no vendemos más caro de lo que nos piden, nos morimos de hambre. ¿Qué estaba pasando? Que el dinero en Castilla valía muchísimo menos que en Flandes. El mismo dinero, la misma cantidad. Y nadie entendía por qué. En la época,
estaba rigurosamente prohibido alterar los precios porque eso era usura y uno terminaba, bueno, se los comulgaba, le pasaba de todo. Pero aquella gente no tenía más remedio que vender en Flandes los paños por un precio muy superior al que hasta entonces habían tenido. La gran pregunta era ¿qué está pasando? Para que, por ejemplo, 100 ducados en Castilla valgan mucho menos que 100 ducados en Amberes. Y ahí se ponen a pensar. Y ahí constatan que la entrada masiva de metales preciosos de América en España ha provocado una inflación enorme. Hoy, tener un 200% de inflación en un siglo, como hubo en el 16, en un siglo, en 100 años, puede parecernos normal, más o menos. En la época jamás había pasado antes. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Y a partir de este hecho, la Escuela de Salamanca empieza a desarrollar la primera teoría cuantitativa del dinero. Algo que luego, en fin, el mercantilismo francés va a dejar arrumbado porque cambia el concepto de la economía, pero que luego se recuperaría en el siglo XX con Schumpeter, sobre todo, como la primera reflexión moderna sobre la naturaleza de la economía. Bueno, todas estas cosas van configurando una huella, una presencia de un país que al mismo tiempo, siendo muy poquita gente, porque siempre hemos sido muy poquitos aquí, en fin, iba construyendo cosas que objetivamente son asombrosas. La conquista de América, que es, ojo, descubrimiento, exploración, conquista y población de América, en apenas 60 años, es algo que jamás ha hecho nadie. La exploración del Pacífico, por ejemplo, que son 2/3 de la superficie terrestre. La exploración del Pacífico con el tornaviaje de Urdaneta es algo realmente impresionante, sobre todo cuando conoces además la enorme cantidad de tragedias que hubo para conseguirlo, porque la gente iba a jugársela. En la estela de estas hazañas, España va construyendo una civilización. Alguien ha dicho que es la primera civilización global. El término tiene tales implicaciones contemporáneas que a mí me gusta bastante poco, pero sí que es verdad que la primera vez que el mundo es uno es precisamente con España. Esa imagen que estamos viendo ahí del tornaviaje de Urdaneta fue una cosa impresionante porque hasta ese momento, en 1560 y tantos, por el Pacífico podías ir, pero no volver. Y eso tiene su importancia, ¿verdad? Bueno, fue precisamente Urdaneta, después de un larguísimo periplo personal, trágico, que le pasó de todo, tomando notas mentales de las rutas. Él llegó a la conclusión de que existía un camino de vuelta y que estaba donde efectivamente estuvo. Desde entonces y durante 200 años, como todo el mundo sabe, el Pacífico se le llamó el lago español, porque solo españoles podían navegar por ahí con el conocimiento eficaz, iba a decir del terreno, bueno, del mar en este caso, ¿no? Esta capacidad del español para las hazañas sí que vale la pena decir algo. Bueno, todas las contamos todo el tiempo y me parece que está muy bien porque aquí hemos hecho cosas asombrosas, increíbles, ¿no? Es verdad que cuando las pones en perspectiva una detrás de otra, joder, qué gente, ¿verdad? Es absolutamente inevitable. Yo he rescatado algunas de ellas. Pero una que me ha parecido particularmente oportuno en este año, precisamente, rescatar, y que, por cierto, fue objeto de cierto debate en la editorial, pero bueno, la editorial también estuvo ahí apoyando la moción, ¿verdad? Una de esas hazañas fue la de esa generación que en este último año ha muerto a mansalva en nuestro país. La generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, de la gente que nació o antes de la guerra, o durante la guerra, o en la inmediata posguerra, y que cuando uno mira atrás, constata que esa gente, esas dos generaciones, han construido una hazaña descomunal, que es coger un país que estaba deshecho por la guerra y aún más por una posguerra que fue dificilísima, y en el plazo de 30 años apenas convirtieron en la 8ª potencia industrial del mundo. Esto, claro, siempre entra por medio de la cuestión del franquismo y tal, y la gente dice, pues va, bien, sí, todo lo que tú quieras, pero un país no lo levanta un señor. O sea, la mano de obra es, por ejemplo, el que estamos viendo en la foto.
Esa gente que rompió porque no tuvo más remedio, para nadie fue plato de gusto, ¿verdad? Con la España rural heredada, que sencillamente era invivible, para marcharse a una auténtica aventura que era empezar con frecuencia de cero en un mundo realmente nuevo, porque la ciudad era un mundo nuevo en 1956, 57, 58. Esa gente consiguió que al cabo de 20 años de trabajo, porque curraron como animales, ellos y sus hijos tuvieran lo que sus padres y sus abuelos jamás habrían soñado. Casa en propiedad, coche en propiedad, vacaciones pagadas, todas esas cosas que hoy nos parecen, en fin, bueno, hoy cada vez menos, por desgracia, pero bueno, todo eso es un milagro, todo eso es auténticamente un milagro. Y me gustaría, en este sentido, ser un poco un amuniano y meterme en la intrahistoria, ¿verdad? Porque los autores de ese milagro fueron esa gente de a pie, fueron esas generaciones que ahora el coronavirus se ha llevado en grandes cantidades y a las que este libro quiere rendir tributo, porque desde mi punto de vista esta es una de las 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, la memoria de estos abuelos y bisabuelos nuestros, ¿no? Padres, en fin, según la edad que tengáis. Porque nadie, nunca, ninguna generación en España había sido capaz de hacer una cosa igual. En la construcción de España como huella, como algo que hemos dejado todos colectivamente impreso en el mundo, en la historia universal, y también, por cierto, muy vinculado con este horror que acabamos de vivir de la pandemia. Hay un episodio que felizmente ha sido rescatado del olvido para llegar hasta el punto de dar nombre a una operación militar y un hospital, que es la famosa expedición contra la viruela. Vamos a ver, España llevó a América la viruela y causó millones de muertos. A nosotros nos la habían pasado antes, dicen que los árabes, a los cuales a su vez se la habían pasado los chinos, pero los virus son así. Cuando España llegó al Nuevo Mundo, llevó consigo sus animales y sus niños. Y con los animales y los niños, la viruela, el sarampión, las paperas, la varicela, enfermedades que allí no existían y cuyo efecto en América fue letal. 300 años después, a finales del 18, principios del 19, la viruela seguía siendo un auténtico azote. Se calcula que en América mataba alrededor de 1 millón de personas al año y en Europa más de 400.000 personas al año. La viruela era feroz. Y un inglés, Jenner, descubrió la vacuna y el funcionamiento de la vacuna, y fue una gran revolución. La España de Carlos IV, a pesar de todos los tintes tenebrosos que sobre ella se han proyectado, y no sin razón, todo hay que decirlo, sin embargo seguía siendo un gran país, una gran potencia. Y sus científicos, que estaban al tanto de lo que se descubría por ahí, lo estudiaban. Estudiaron el descubrimiento de Jenner y estudiaron en particular el tratado de un francés, del doctor Moreau, sobre la vacuna. Hacia 1803 se recibieron amargas quejas de socorro por parte de los virreinatos, en particular de Nueva Granada, también de Nueva España, por los efectos de la viruela, que estaba siendo devastadora. Se sabía que había una vacuna y Celestino Mutis, aquel gigantesco, bueno, en fin, sabio, afincado en Nueva Granada, había intentado importarla, pero había un problema enorme que era la conservación. No era posible llevar vivo el virus a América. Y entonces a un médico de cámara de Carlos IV, el doctor Balmis, alicantino, se le ocurrió la idea de llevarlo vivo en brazos de niños. Esa fue la operación Balmis, que es muy hermosa porque aquí tienes un médico jefe que es el doctor Balmis, alicantino, un segundo de a bordo médico que es el doctor teniente Salvay, catalán, una enfermera, el ángel guardián de los niños, que era la rectora del hospicio de La Coruña, Isabel Zendal, los niños del hospicio de La Coruña, y un barco vasco, con un capitán vasco, que son los que se encargan de llevar el virus vivo en brazos de los niños, pasándolos de brazo a brazo para poder llegar a América y allí ponerse a vacunar. Bueno,
no es posible cuantificar cuántas vidas salvó España en América con aquello. En América y en Filipinas, porque luego la expedición siguió. Y realmente es muy hermoso ver que aquella historia que empezó con Rodrigo de Triana gritando tierra desde las carabelas de Colón, terminara a esa altura, 1803, muy poco antes de la gran catástrofe, del gran colapso de España, que fue la Guerra de la Independencia, con lo que el propio Jenner, el inventor de la vacuna, el descubridor de la vacuna, definió como la mayor obra de filantropía que jamás ha realizado nación alguna. Bueno, eso es España también. Eso es sobre todo España. Son todas estas cosas que nos hacen sentirnos legítimamente orgullosos de la historia de España. Y digo legítimamente porque son cosas que han contribuido a que todo el mundo, y no solo los españoles, viva mejor. Porque se vive mejor siendo libre que siendo esclavo. Se vive mejor si el poder te escucha que si no te escucha. Se vive mejor con un conocimiento científico, técnico, etcétera, de tu alrededor que si careces de él. Se vive mejor si prohíbes quemar las brujas que si las quemas. Se vive mejor si se piensa que todo el mundo tiene derechos por el hecho de existir, que si se piensa que eso no tiene derechos que dice uno. Estas cosas que España ha aportado a la historia universal son nuestra huella realmente. Y en su estela y en su camino, pues todas esas cosas maravillosas, porque son maravillosas, aunque algunas sean brutales y trágicas, que todos hemos contado alguna vez, de las batallas de los tercios. Mira, los tercios, por ejemplo. Poca gente sabe que, bueno, para empezar, pocos adolescentes hoy saben que España nunca invadió Flandes, porque esta es la otra. Bueno, España no invadió nada. Flandes era de la corona. Los tercios fueron allí a defender Flandes, ¿vale? Importante, por si a alguien se le ha olvidado. Esa gente fue el primer ejército profesional popular del mundo. Poca gente sabe que su disciplina, precisamente el hecho de ser profesionales, hizo que la guerra fuera muchísimo menos salvaje de lo que era apenas medio siglo atrás. Poca gente sabe que en la disciplina de los tercios, por ejemplo, la violación estaba penada con la muerte. La violación estaba penada con la muerte y se os aparece perfectamente en el discurso de Sancho de Londoño sobre la disciplina de los tercios, ¿verdad? He puesto este ejemplo porque también esto, que fue objetivamente el escenario de hazañas formidables, también esto contribuyó a que la vida de los hombres sobre la tierra fuera mejor. Y sé que mucha gente podrá pensar, ¿pero cómo puedes decir que un aparato militar contribuyó a que...? Bueno, pues sí, porque una guerra organizada con reglas es menos mala que una guerra sin orden y sin reglas. Eso fue también una contribución, en este caso en las gloriosas banderas de nuestros tercios. En fin, antes de que Ángel levante la mano, yo voy a ir terminando para decir que el recorrido por todas estas cosas, en estos grandes pivotes que son nuestras raíces, nuestras libertades, nuestras hazañas y nuestra civilización, cuando las pones en contexto, bueno, realmente hay razones sobradas para estar orgulloso de la historia de España. No para decir que somos mejores que fulano o que mengano, simplemente para tomar conciencia de cuál es nuestra propia identidad y decir, o mejor dicho, apartar de una puñetera vez esa idea que tantas veces nos han inculcado de que España es un error histórico. Todo lo contrario, la vida de la humanidad habría sido infinitamente peor sin España. Y de eso hay que estar orgulloso. Gracias, Miguel. Pues muchas gracias a ti, José Javier. Faltaría más por esta tremenda charla excitante. Hemos aprendido, ha sido, bueno, de todo. Has nombrado tantísimas cosas que no podemos hacer casi un resumen. Leyenda negra, atraso científico, Inquisición y sobre todo, pues bueno, reivindicar esos valores españoles, hispanos, pues que todos tenemos que sentirnos orgullosos, como bien dices en tu libro. Doy paso ahora a Ángel Benzal, que también te querrá dar las gracias como presidente de la asociación. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Javier Esparza, por esta conferencia
que vamos, como siempre se aprende algo nuevo y hoy hemos aprendido muchísimo. Y esa lucha que tú llevas es nuestra lucha y muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Y nada, que has sido, tú que eres el decano de los, mi pregunta va por el siguiente, bueno, es la siguiente, tú que has sido el decano de los escritores históricos en España, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación actual del hispanismo, de la leyenda negra, y cuánto se ha avanzado, retrocedido, por ejemplo, en los últimos 15, 20 años? Y bueno, ¿qué opinas de la situación actual y cómo podemos avanzar más para ser muchos más y que se lean muchos más libros, que seamos más para que los partidos políticos, por ejemplo, tomen en consideración la historia de España en sus programas electorales o, por ejemplo, las cadenas de televisión hagan más series o hagan más películas sobre nuestra historia y, por supuesto, series decentes, ¿no? No que se fomente la leyenda negra. Voy a colocar aquí, porque creo que así me diréis muchísimo mejor. Bueno, vamos a ver. La situación hoy es incomparablemente mejor que hace 15 años. La gente que se asoma ahora a esta problemática ve lo que se enseña por ahí y dice que esto es catastrófico. Y sí, es catastrófico. Pero hace 15 años... Hace 15 años, yo siempre pongo un ejemplo que además ya se puede contar porque además parte de sus protagonistas han muerto físicamente y otros políticamente. Cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura, lo ha leído hace un instante Javier, bueno, hace un instante no, al principio de todo esto, nos llegó la propuesta de Salvador Pons, un veterano de la DOS, que ha fallecido, un gran personaje, de hacer una serie documental sobre la historia de España. Era el año 2002, quiero recordar, 2001, en fin, con la mayoría absoluta de Aznar y todo aquello, ¿verdad? Nadie soplaba a Aznar. Cuando él levantaba el teléfono, todo el mundo se ponía firmes, en fin, lo que era la España de entonces, bueno, ¿quién le ha visto y quién le ve? El hecho es que Luis Alberto de Cuenca llevó la idea, fuimos allí varios, a Moncloa, a Aznar le encantó, había un problema que era el dinero. Entonces Aznar levantó el teléfono y Rodolfo Martín Villa, que estaba entonces en Endesa, creo recordar, no me acuerdo si era Endesa o Enagas, pero bueno, era él con toda seguridad, y Blesa de Caja Madrid, que en paz descansen ambos dos, los dos se comprometieron, por supuesto, a poner todo el dinero que hiciera falta para que TVE pudiera producir esa serie. Llegaron aquellas elecciones autonómicas vascas en las que la convergencia de Mayor Oreja y Redondo Terreros no consiguió desbancar al nacionalismo, y a las 24 horas, tanto Martín Villa como Blesa llamaron no a Aznar, que no se atrevían, sino a Luis Alberto, para decirle que retiraban el dinero porque qué iban a pensar sus clientes en el País Vasco o en Cataluña. Al final salió la cosa adelante gracias al empeño de John de la Riva, el director de TV, también que en paz descanse, y de Fernando García de Cortázar, que hizo la dirección física de la serie y los guiones. Y con eso se pudo hacer, todavía está en YouTube, en fin, se puede ver, ¿verdad?, esta serie documental. Y esto hace 20 años. Bueno, hoy la situación es enteramente diferente. ¿Por qué? Pues porque hay como mínimo una generación entera de españoles que ha cobrado conciencia de su identidad, o al menos de su sed de identidad, cosa que es muy importante. O sea, ninguna persona puede vivir odiándose. Bueno, pues los pueblos tampoco. Ninguna persona puede vivir ignorando quién es. Pues los pueblos tampoco. Y la negación de la identidad histórica de los españoles por parte del poder se ha traducido en una sed creciente de identidad por parte del español de a pie, como es lógico, bueno, del español y del francés y del italiano. Pues nadie puede vivir ignorándose ni negándose, ¿no? En ese sentido, ya digo, la situación es incomparablemente mejor. Ahora hace falta que el poder se entere. Ya van saliendo cositas. Pues no sé, el Cero, Movistar Cero hizo Adventum aquel, Crónica del Descubrimiento. Patatoso, ciertamente, pero bueno, algo es algo. Hace poco hemos visto esta versión del Cid. En fin, ¿qué quieres que te diga? Lo mejor es el comentario de uno de mis hijos cuando vio la serie, que era: papá, ¿por qué hablan con acento del sur de Madrid? Bueno, esta es un poco la historia, ¿no? Pero bueno, empieza a aparecer algo ya que era inimaginable
hace 15 años, y en ese sentido me parece que la situación es incomparablemente mejor. Y esto lo está haciendo, como tantas veces en la historia de España, el pueblo, la gente. Comprando libros, interesándose por cosas. Este tipo de canal es el vuestro, vuestra asociación. Al que cuente Javier San Mateo, hace 20 años, ¿dónde estaba él? Gritando en una pared. Claro, como todos. Hoy es para nada, es decir, hoy tienes un montón de gente que te está escuchando, que se interesa, que está viviendo esto y que lo está viviendo personalmente, intensamente. Y esto es una maravilla. En ese sentido, yo entiendo que hay mucha gente muy pesimista, pero yo, seguramente por la experiencia vivida, para nada, yo soy optimista. Muchas gracias y hay que ser positivo. Siempre hay que ser positivo porque, como decía un antiguo presidente, dice, ser negativo no sirve para nada. Pues vamos a cogerle esa frase, lo único. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángel, y a José Javier, por supuesto. Ahora, José Javier, te vamos a dar un poco de respiro para que bebas agua tranquilamente. El primero que quería preguntar, que tengo aquí en la lista, que me ha pasado Lola Gutiérrez, gracias Lola, es Antonio Muñoz. Antonio Muñoz Ballesta también ha participado con nosotros en muchas sesiones esta noche. Sí. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Pues nada, un saludo, venga, adelante con tu pregunta. Felicitaciones a José Javier Esparza, es todo un honor escucharle y por supuesto estamos de acuerdo en todo lo que ha dicho. Y solamente quería plantear una cosa, que efectivamente desde el año 2002, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Murcia Asociación Encuentro Humanidades, que defendemos a todo lo que sea hispanidad también. Ya empezamos en el año 2002 juntos. Recuerdo que invitamos a Fernando Arrabal, que quería que su legado quedara en España, y hablamos con Luis Alberto de Cuenca y todavía estamos luchando para que Fernando Arrabal consiga tener un museo en España de toda su obra. Con Luis Alberto de Cuenca creo que hablamos. Muchas cosas de la hispanidad provienen, como siempre he dicho en otras cosas, de nuestro gran intelectual olvidado, que era Ramiro de Maeztu, y hablaba de patriotismo atormentado. Bien, la hispanidad yo creo que tiene futuro, porque una vez que cayó el comunismo y ahora que está cayendo el capitalismo, con esta última, se están acelerando las cosas, se están perdiendo todas las características del capitalismo, va a resurgir, y eso soy positivo, va a resurgir el comunitarismo y la idea de elevar las almas y tener al prójimo como ese humanismo español propio que dio lugar a tantos adelantos. Eso va a volver transformado con la ayuda de las nuevas corporaciones o tecnología, como sea, la nueva ciencia, pero va a volver. Y entonces yo quería preguntarle simplemente, es que si ser hispánico es defender, como decía Maeztu, ahora, ¿qué instituciones tenemos para poder defendernos o poder unirnos más? ¿No sería, por ejemplo, la monarquía española mejor tener una monarquía hispánica, que incluso fuese por corte por México, Lima, se repartiese por los años, cada época de año, y sirviera de unir a esa comunidad hispánica y no solamente centrarse en España, y hacer, por ejemplo, como dice Pedro Carlos González Cuevas, gran estudioso de Maeztu, hacer una república en España, pero con una monarquía que nos uniera todo en una hispanidad a todos los países de habla española, de idioma español. Y si eso podría ser, o se podría intentar, porque yo siempre lo he intentado, desde el año 2003 o 2005, por ejemplo, en este librito, si se puede ver, el realismo liberal, yo insisto en eso, en que se construir una comunidad hispana, porque si el planeta no se llamase Tierra, debería llamarse España. El planeta Tierra debería llamarse España, de tanta importancia. Así que, ¿cuál cree que son las instituciones, José Javier Esparza, que pueden ayudarnos a esa recuperación de la hispanidad? Vamos a ver, lo de Arrabal. Sí se intentó, el problema era presupuestario. En aquella época España vivía dominada por la obsesión del déficit cero,
¿Qué se le va a hacer? ¿Qué tiempos aquellos? Oye, ya es inviable. Respecto a la otra cuestión, yo me parece muy oportuno traer a colación Ramiro de Maeztu, entre otras cosas, porque como muy bien explicó José María Marco, de todos nuestros autores del 98 y años sucesivos, fue el único que vio que realmente eso de que España era el problema no era verdad, todo el mundo era el problema en aquel momento, ¿no? Bueno, la hispanidad es una constante cultural. No sé hasta qué punto puede traducirse en un andamiaje institucional. Lo que sí que creo es que España como nación, políticamente, debería considerar la construcción de eso que ahora se llama la iberosfera como su proyección natural. No tiene ningún sentido que queramos ser otra cosa distinta a lo que somos. Y lo que somos es fundamentalmente eso. Las naciones hispanoamericanas, por su parte, han emprendido caminos, cada cual el propio, en términos de proyección de poder, que desde mi punto de vista quedarían mucho más respaldados y consolidados si se entendieran a sí mismas como parte también de ese conjunto de civilización, pero es algo que deben decidir ellos, evidentemente, porque son naciones libres y soberanas cuando lo son. En el caso de España, yo creo que esto, como todas las cuestiones que responden a principios, a ideas, debe de ser algo, perdonadme la palabra, transversal. Es decir, no se trata de una institución aquí, una institución allá, se trata de que sea algo que avance de natural con el conjunto del país en su proyección. Yo tuve la oportunidad de participar durante varios años como asesor de un grupo parlamentario en el Senado en la construcción de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, que se llamaban entonces, y en la creación de la primera Secretaría Permanente, que luego, la verdad, se ha ido convirtiendo en algo que no tiene gran valor. Pero creo que la idea fundamental sí que sigue valiendo. Y me parece que ahí España tiene, como nación, políticamente hablando, una proyección a la que no debe renunciar, insisto, porque si renuncia a ella es que dejamos de ser cualquier cosa. Pues muchas gracias, José Javier, por tu respuesta y a Antonio Muñoz por esa pregunta que nos ha hecho. Pasamos ahora a otro Antonio. Nuestro amigo Antonio desde Venezuela. Antonio, abre por favor tu micrófono y haz tu pregunta. Buenas noches. Buenas tardes en Venezuela. Buenas tardes. Gracias, Alberto. Gracias, Ángel. Gracias a Héroes de Cavite por este extraordinario evento. Y, por supuesto, felicitaciones a don José Javier por la excelente exposición que nos ha dado. Yo soy Antonio Salum Salazar, presidente de la Fundación Horacio Ducharne en Ciudad Bolívar, Venezuela. Y nosotros somos un grupo de investigación que está desarrollando una teoría sobre la ciudad. Y entonces mis preguntas van un poco en ese sentido de las cosas que nosotros hacemos y las cosas que don José Javier ha relatado. Yo escribí las preguntas en el chat, pero las reformulo por esta vía. Primero, también quisiera recordar que otra razón para estar orgulloso de nuestro gentilicio es el hecho de que estamos cumpliendo 500 años de la circunnavegación del globo, y eso es una cosa muy importante que debe ser cada vez repetida y valorada, no solo por su contexto geográfico, sino también por lo científico y todo lo que eso implicó, la primera globalización. La pregunta era sobre la Universidad de Salamanca. Nosotros en nuestros estudios hemos encontrado que realmente la actividad de esta universidad fue bastante intensa durante el siglo de oro español. Nombres como Domingo de Soto, que antecedieron al trabajo de Galileo Galilei, y todo lo que tiene que ver con la creación del calendario gregoriano, dice mucho acerca de la sapiencia y las capacidades matemáticas y científicas de esa casa de estudio, Casa de los Saberes. Pero nos golpea mucho el hecho de que a lo largo del tiempo, después del siglo de oro, esta Universidad de Salamanca, si bien fue modelo para otras universidades, parece ser que en algún momento pasó algo que comenzó a ser eclipsada o comenzó a ser colocada aparte, y fueron otras las universidades que comenzaron a resurgir como faro de iluminación del saber. Me refiero a los anglófonos y a los francófonos. Me gustaría un poco entender, desde el punto de vista de don José Javier, qué razones hay detrás de ese declive de la Universidad de Salamanca y apogeo de las otras. ¿Son razones solamente externas o también hay algo interno? Y la otra pregunta tiene que ver con
las ciudades, como a nosotros nos interesa desarrollar la teoría de las ciudades, nosotros notamos que a lo largo del Imperio Español una constante es el aparecer de estas pequeñas ciudades que no superan los 100.000 habitantes, y nos llama poderosamente la atención como en otros modelos imperiales o de culturales como el inglés y el francés y otros, las ciudades grandes, las metrópolis como París, Londres, acumulan, crecen en población y crecen en poder económico, pareciera como que con un deseo planificado. ¿Había alguna especie de razón para que en nuestro imperio español las ciudades no crecieran a las dimensiones que crecieron, por ejemplo, ciudades como París o Londres o inclusive Viena o Berlín posteriormente? Esas son las dos preguntas. Muchas gracias, don José Javier, y encantado de escucharle. Y su programa Tiempos Modernos es muy bueno. Lo felicito. Vamos a ver, por partes. Esta última cuestión es interesantísima y es muy hermosa. Le he contado que un rasgo característico de España en su despliegue histórico, como decía antes, a los dos lados del Atlántico, ¿verdad?, es la creación de ciudades como centros de vida comunitaria, ¿no? Y realmente es que la proyección de España en América no es colonial, es otra cosa distinta. En realidad es provincial. En España, desde el origen, el cabildo, el ayuntamiento, tiene una función de legitimidad de poder que no encontramos en otros lugares. Y por eso los españoles, allá donde van, crean una ciudad y un cabildo, entre otras cosas para protegerse. Lo hace Núñez de Balboa en Santa María la Antigua, lo hace Hernán Cortés en Veracruz, en fin, lo hace todo el mundo. Forma parte, de, por así decir, si me vale el término, la santificación del poder, la legitimación del poder. Tú creas la plaza, la catedral, la casa consistorial, todo eso va junto. Y el rollo de la justicia allá donde vivía. Forma parte de la forma española de extenderse por el mundo. La ciudad es muy importante. Esa ciudad, efectivamente, de pequeña dimensión. En cuanto al papel histórico de la Universidad de Salamanca, en general, todas las universidades españolas, a partir del siglo XVII en adelante, pero bastante en adelante, empiezan a ser eclipsadas por las otras. Pero yo aquí no buscaría realmente razones intelectuales. Con frecuencia se dice mucha gente esto de el carácter teológico de la enseñanza en España y tal. Bueno, el 16 era mucho más teológico y las universidades españolas eran las primeras. Es una cuestión, desde mi punto de vista, fundamentalmente de poder y de recursos. De poder y de recursos. Y basta leer a Humboldt, por ejemplo, para ver que hacia 1802, 1801, 1803, México, culturalmente hablando, estaba más desarrollado que, por ejemplo, Barcelona o Madrid, ¿no? Creo que esto tiene que ver fundamentalmente con una dinámica de poder, de poder, de recursos, porque finalmente el poder es importante en la explicación de la historia, es básico, ¿no? Las universidades españolas empiezan a languidecer relativamente, y también la conformación de centros urbanos en España, particularmente Madrid y Barcelona, como ejes del poder, van haciendo que las universidades, digamos, periféricas empiecen a retroceder y a perder papel. Lugares como Sevilla, por ejemplo, que mantuvieron durante más tiempo un flujo comercial intensísimo, aguantaron mucho mejor el paso del tiempo que las del norte del Duero, para entender el norte del Tajo, ¿verdad? Porque, bueno, al final esas dinámicas comerciales, políticas, etcétera, son las que determinan que una universidad sea importante. Realmente no habría ninguna razón para pensar hoy, por ejemplo, que una universidad norteamericana con una trayectoria de 75 u 80 años fuera importante. ¿Por qué lo es? Porque hay inversión, porque hay estudios determinados, por lo que hacen. Yo creo que esta es la gran cuestión, ¿no? Bueno, pues Carmen, que había también levantado la mano, y luego también tiene levantada la mano Luis Daniel Ortega, que se prepare también. Carmen, por favor. Hola, buenas noches. Eres Carmen, pero no eres Carmen. Efectivamente, me ha pasado como a Carlos. Bueno, anteriormente. Soy Eduardo. Quería hacerle una pregunta al señor Esparza un tanto delicada. Bueno, si no entramos en cuestiones personales, puedes hacer la pregunta que quieras, no hay problema. Perfecto, no es personal. Venga, vamos adelante. ¿Por qué la izquierda
rechaza toda esta serie de hechos históricos destacables, incluso a nivel mundial. ¿Y por qué se caracteriza? ¿Por qué tiene esa cierta hispanofobia hacia la historia de España, hacia la lengua española? ¿Y cuándo nace esto? Simplemente esa cuestión. Pero, no sé, me hace gracia lo de simplemente, porque es una cuestión. En fin, vamos a ver. Es verdad que en España hay algo que no hay en el resto de Europa, que es una izquierda que mayoritariamente no se reconoce en la historia nacional. Hoy en día, por otro tipo de procesos, en Europa o en Estados Unidos hay tanto una izquierda como una derecha que no quieren una identidad, pero este es otro problema. En el caso concreto de España, hay fundamentalmente desde la crisis del 98 un discurso de condena de lo español. A mi modo de ver, tiene que ver con el fracaso del proyecto liberal a lo largo del siglo XIX. El liberalismo era la izquierda de la época y recordemos que todo el siglo todo el siglo XIX puede contarse como una guerra dentro del liberalismo, entre moderados y exaltados, y de liberales, además, contra carlistas. Todo eso va, por así decir, produciendo una serie de frustraciones históricas que terminan alimentando una reacción de proyección. Es decir, recordemos que los gobiernos liberales, digamos más jacobinos, durante la primera mitad del siglo XIX, desde el punto de vista político, no consiguen triunfar. En el sentido de crear la sociedad que quieren, lo que hacen es crear élites nuevas. Galdós lo cuenta muy bien en los episodios nacionales, ¿verdad? Que la revolución llamada gloriosa de 1868 al final no es más que un golpe de Estado militar, solo quedado por militares liberales. Que la experiencia republicana primera es un contradios que parece un disparate, con un presidente de la República mandando, o en fin, diciendo aquello tan famoso de estoy hasta los cojones de todos nosotros. Eso no ha pasado nunca, aquí sí, en la Primera República, ¿verdad? Y esa izquierda, y luego ya el desastre del 98, esa izquierda ha ido alimentando el discurso de que, para entendernos, simplifico, España no estaba a la altura de su talento. Yo creo que el mayor exponente de todo esto son los discursos de Azaña en el Ateneo en diciembre de 1930, donde él expone un programa que fundamentalmente es toda la historia de España ha sido un error y ahora vengo yo a rectificarlo para hacer aquí la Revolución Francesa. Esto es un disparate. Es un disparate y acabó como solo podía acabar, es decir, mal. Y durante todo este tiempo, la izquierda, a pesar de tener en sus filas autores muy importantes para la historia de España, ha sido incapaz de construir un discurso de apropiación de diferentes elementos de la historia de España. Pienso, por ejemplo, en Sánchez Albornoz, que era un hombre de izquierda republicana. Sánchez Albornoz, facha no era, ¿verdad? Bueno, Sánchez Albornoz es evidente que es una fuente que podría ser perfectamente válida para cualquier izquierda racional y recuperar de elementos. Yo en mi exposición he citado algunos de ellos en materia de igualdad, de libertad y de fraternidad, que podrían perfectamente ser reconocidos como tales. Después, cundió mucho entre la izquierda española el modelo Goytisolo de la condena sumaria de la historia de España como la católica, el oscurantismo, la Inquisición y no sé qué. Es decir, los tópicos heredados de la historiografía liberal del XIX, pero remodelados. Y aún después hemos tenido la construcción de un discurso antihistórico por parte de los poderes en plaza, tanto las oligarquías autonómicas como las otras, para justificar su propio poder, que es lo que hemos visto hoy en tantas comunidades autónomas, de todos los colores, por cierto, pero nacionalistas muy particularmente. El resultado de todo eso es que se ha creado una culturilla según la cual para la izquierda es incompatible con la idea de nación española. Es muy tremendo porque la idea de nación, en la perspectiva histórica amplia, no nace en los sectores conservadores, nace en los sectores de izquierda de la época, ¿no? En España no se reconoce y deberían hacer una reflexión a fondo, porque sencillamente están en un ámbito disparatado.
Es decir, terminan con una especie de discurso ficticio, falaz, que ni siquiera ellos se creen y que además, desde mi punto de vista, a estas alturas, hoy, no provoca sino una distancia cada vez mayor respecto de su base social. Porque lo que decía al principio, nadie puede vivir odiándose a sí mismo. Me parece que es objetivamente algo de una gran injusticia, porque la historia de España no es lo que esta gente enseña, y creo que desde el punto de vista de la propia izquierda, la introduce en un contexto de delirio que no le puede llevar a ninguna buena. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Daniel, les saludo desde Lima, Perú. Don Javier, es un honor poder dirigirme a usted. Lo había visto en muchos videos por YouTube. Y para ser breve, tengo dos inquietudes. Me gustaría preguntarle a dónde fue a parar el oro y la plata que salieron desde los virreinatos hacia la península, porque desde un espacio hispanista en el cual estoy trabajando llamado Estudios Hispánicos del Perú, el común de los peruanos al hablar de España automáticamente lo relacionan con el se llevaron mi oro. Sin embargo, yo escribí un artículo en donde, revisando en internet, me doy cuenta de que en la actualidad el Perú es el quinto productor de oro del mundo y el segundo de plata. Entonces esa afirmación del se llevaron mi oro no tiene sentido, no tiene sustento. Pero esa afirmación la han promovido los leyendanegreros aquí y claro, automáticamente unos, no, pero se llevaron mi oro, se llevaron mi oro. Y bueno, y desde un punto de vista mío, la siguiente inquietud es que aquí jamás ocurrió un genocidio. Pero nuevamente los promotores de la leyenda negra insisten tanto en ello. Entonces quisiera que me comentara acerca del oro y la plata y también acerca del tema del genocidio. Y un comentario personal es que, bueno, el Imperio Español fue la primera potencia del planeta en algún momento de la historia. Hay promotores de la leyenda negra tanto en España como en cada país hispano. Si analizamos los puntos en los cuales se enfoca la leyenda negra y se empieza una maquinaria propagandística en cada país para erradicar esas leyendas y resaltar lo inmensos que fuimos caminando juntos, yo imagino un resurgimiento del Imperio Español arrebatándole el liderazgo a los chinos, gringos o rusos. Y con esto no estoy diciendo que debamos abolir los países hispanoamericanos, sino que entender que caminando juntos podemos volver a construir aquello que fuimos, porque nos entendemos todos y tenemos una misma fe. Y esas serían mis dos inquietudes. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Luis Daniel. Ahora, mientras activa José Javier su micrófono, comentaré que pueden ustedes adquirir su último libro, porque ya que está aquí, tiene la deferencia de estar con nosotros, pues qué menos que por lo menos adquirir sus libros. Su último libro lo pueden ustedes adquirir en cualquier librería, así que pues nada, están invitados todos a comprarlo. Y nada, José Javier, pues cuando quieras. Muchísimas gracias, Luis Daniel. Vamos a ver, dos cosas. El dato que yo tengo, y además no te arrepientas lo cuento, es que en 2020 los dos primeros productores de plata del mundo fueron México y Perú. Las naciones hispanoamericanas nacientes, las repúblicas, cuando se conforman, necesitan una legitimación y entonces construyen un discurso que no tiene que ver con la realidad, pero que a ellos les funciona. Es ese discurso el que les lleva a identificarse con unas masas amerindias que, por cierto, durante las guerras de emancipación mayoritariamente estuvieron a favor de la corona, porque les reconocía libertades, si quieres feudales o medievales, ¿verdad?, que no les iban a reconocer las repúblicas modernas. Dentro de ese discurso aparece la eterna cuestión del expolio. Pero hay que tener en cuenta que los metales preciosos que se sacaban de América, que fueron muchos, sin ninguna duda, se sacaban con los procedimientos tecnológicos de aquellos siglos, no tiene nada que ver con los de ahora, y por cierto, que aquí llegaba una parte relativamente pequeña de todo aquello. Es que quiero recordar que la mayor parte de las grandes fortunas hispanoamericanas de la época se quedaron allí. Que aquí llegaba... Te perdimos ahora. José Javier, te hemos perdido imagen y audio. Digo, aquí llegaba el famoso quinto real, que era el 20%, más lo que se
trajeran para construir aquí fortunas que, insisto, en general se quedaron allí. Me parece que es un discurso, el Galeano, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente de carácter político-propagandístico, que no atiende a la realidad histórica, como tampoco atiende, por supuesto, el de la cuestión del genocidio. Vamos a ver, creo que no hay ningún autor serio hoy en día, salvo algún español quizá, ¿verdad?, que siga manteniendo la tesis del genocidio, fundamentalmente porque son sobre todo hispanoamericanos los autores que han estudiado el efecto vírico de la llegada de los españoles y sobre todo los contrastes de cifras, a partir de realidades muy elementales, por ejemplo, que la mortandad. José Javier, no te oímos, ¿no? En un momento, a ver, ¿ahora me vas a oír? Sí. ¿Ahora me oyes mejor? Perfecto. ¿Ahora me oyes mejor? Sí, sí. Vale. No, te termino. Hoy la mayor parte de los autores que estudiaron la cuestión, hispanoamericanos, por cierto, ninguno oculta que la realidad fue un enorme choque vírico producido y que además tiene dos datos que son cruciales. Uno, que la mortandad se produjo tanto entre indios aliados de los españoles como entre indios enemigos de los españoles. Evidentemente nadie mata a sus aliados. Dos, que la mayor mortandad ocurre cuando empiezan a llegar en masa niños con sus... cualquier papá sabrá a lo que me estoy refiriendo, pero los niños son depósitos andantes de enfermedades, bueno, los sarampiones, varicelas, etcétera, ¿no? Creo que es una evidencia. ¿Cómo se puede combatir eso? Pues sencillamente contándolo una y otra vez. Contándolo una y otra vez y cada vez más gente lo va entendiendo, porque además ahora mismo estamos viviendo en el mundo precisamente una de esas situaciones, ¿no?, que es la famosa pandemia de la COVID-19. Respecto a cómo vertebrar todo eso, yo creo que este canal, por ejemplo, es un perfecto ejemplo de eso. Es decir, es un instrumento excelente para que cada vez más gente en todas partes conozca, bueno, la realidad, lo que modesta y cabalmente fue la realidad de la historia, ¿no? Yo no sé. A ver. Sí, ahora sí. Muchas gracias, José Javier. Sí, me sale a mí en pantalla aquí en el panel de mandos que tienes la baja cobertura de móvil, sería. Bueno, antes cuando te nos has ido estaba dando paso a un colaborador nuestro, otro grupo de hispanistas, Despertar Hispano, así que le voy a dar paso de nuevo, Diego de la Guardia, y nos va a hablar de una conferencia que realiza mañana, Despertar Hispano. Diego, cuando quieras, por favor. Mientras tanto, esperamos a ver si la cobertura de José Javier mejora un poco. Pues comparte tu pantalla, Diego. Yo creo por que supuesto. Sí. Muy buenas noches a todos y felicidades por esta ponencia. Primero, por supuesto, a don José Javier Esparza, que soy fiel seguidor suyo de su programa, y felicitarle por toda su carrera, tanto en sus publicaciones como en su obra y sus programas televisivos, que los apreciamos mucho aquí en España. Un saludo desde Canarias. En una de nuestras conferencias en Despertar Hispanos, en las que colaboramos con Héroes de Cavite, con don Juan Manuel Vázquez de los Monteros, nos aclaró una duda que me encantaría compartir con don Javier, y es que la mayor causa de la disminución de población indígena, creo que lo ven en pantalla, en América, aparte de las epidemias, que el virus más nocivo fue el cocolizzi, una enfermedad nativa americana, que hasta el médico personal de Felipe II fue enviado a América para investigar, porque era una situación bastante peliaguda, que fue la mayor causa de mortalidad en América. Resulta que la mayor causa de disminución de población indígena fue el mestizaje, no fue las epidemias. O sea, realmente podemos ver en esta gráfica, por eso se la muestro para que me diga su opinión, en la que había 13,3 millones de indígenas en América, o al menos en Hispanoamérica, la América que fue española, y terminamos con la época de las independencias, en 1825, por poner un ejemplo de ya una época sin vuelta atrás, de control español nulo, en América, con 9 millones de indígenas y 34 millones de población total. Hablamos de mestizos. No sé qué me podría comentar sobre esto, porque la verdad que este autor está elaborando ahora mismo un libro y es espeluznante, ¿no? Como también incluso se nos ha metido en la cabeza que las epidemias fueron la mayor causa de disminución indígena, cuando realmente fue el mestizaje.
que cada vez quedaban menos indígenas porque nos mezclábamos más. Una población total de 13,3 a 34 se triplicó. No sé qué nos podría decir de esto don Javier y compartir, por supuesto, opiniones pues, cordiales con usted y agradecerle todo su trabajo. Muchas gracias. Se me ha ido la cobertura varias veces mientras hablabas y al mismo tiempo también, vamos a ver si esto lo consigo organizar ahora, y al mismo tiempo también, por cierto, se iba tu voz. Pero que de lo que he querido entender, la cuestión fundamental era de la causa de la mortandad. Y la parte de la población mestiza esa me la he perdido porque se me ha ido Sí, te decía José Javier que una de las... Sí, no, te preguntaba a Diego que una de las causas de que también supuestamente hubo tanta mortandad en Hispanoamérica es porque, como había muchísimo mestizaje, los hijos que nacían, que ya eran mestizos, ya no se les consideraba indígenas, ya eran mestizos. Vale. Esta última cuestión fue puesta de relieve fundamentalmente por una universitaria norteamericana de la Vanderbilt que se llama Elaine Witter, en la que explicaba cómo en los censos los indios que se convertían al cristianismo dejaban de ser computados como indios. Y es verdad que en el caso concreto de la española, es verdad que ves los censos de la española y aquello es un carajal formidable porque tampoco aparecen muchos, pocos, muchos. Eso es efectivamente muy importante. No, pero la mortandad sin ninguna duda existió. Basta pensar, por ejemplo, cuando llega Pizarro al Perú, la viruela había llegado mucho antes que él. Y el país estaba, el Perú, todo el Tahuantinsuyo, estaba deshecho por la viruela. No la había llevado Pizarro, la había llevado los bichos por la selva. Toda la polémica de Bartolomé de las Casas y otros se explica precisamente por eso. Es que hay que ponerse en la mentalidad de la época cuando ves aparecer de repente en un sitio, en un pueblo, 500 muertos. Nadie sabía quién era un virus. Le pasa, quiero recordar que es Hernando de Soto, en Georgia, cuando llega Cofitachequi, y allí le recibe la dama de Cofitachequi. La antigua ciudad de Cofitachequi, que ahora se está excavando, por cierto, era una gigantesca necrópolis, habían muerto todos y nadie sabía de qué. Es que aquello efectivamente pasó. Y pasó muchas veces más en la historia, vamos a ver. En el año 693, en Narbona se declara una peste que diezma a casi un tercio de la población española del Reino Godo de Toledo. Son cosas que asombrosamente los historiadores no suelen tener en cuenta, pero los virus también existen. Uno de los libros a los que me refería antes, de autores iberoamericanos, creo recordar que es Los juicios secretos de Dios, creo recordar que se llama así, acerca del papel de las enfermedades y de los virus que no afectaron solo a los indígenas. La expedición de Pedrerías Dávila, la primera que llega a Panamá, pierde a la mitad de sus hombres en apenas 6 meses. Claro, de aquella expedición la mitad eran 1000. Hablamos de cifras comparativamente muy inferiores, pero proporcionalmente aún mayores que las de los indígenas. Todavía en la guerra de Cuba, 1890 y tantos, cuenta Ramón y Cajal como la inmensa mayoría, pero hasta el 80 y tantos % de las bajas españolas fundamentalmente son producto de las enfermedades tropicales. Estas son cosas que hay que saber y tener en cuenta para entender la historia como realmente fue. Muchísimas gracias, don Javier. Y quería también dar un saludo a don Patricio Lons y a don Marcelo Ullo, que están aquí presentes, que es un placer verles aquí de nuevo. Muchísimas gracias, don Javier. Muchas gracias, Diego, y a José Javier por su respuesta, por supuesto. Bueno, pues ahora precisamente ya has nombrado a Patricio Lons y también le tengo aquí apuntado, así que nuestro amigo Patricio, que todas las noches de sábado nos acompaña. Patricio, cuando quieras. Bueno, hola José Javier, muchas gracias por esta invitación y un gusto volver a saludarte. Muchísimos en Argentina me han felicitado porque me hayas concedido una entrevista, así que gracias por aquel encuentro. Te quería comentar 2 cosas que me llaman la atención. Bueno, uno, que ese famoso quinto real, para nosotros, para los americanos de aquellos años, fue un gran negocio, porque fue como comprar un gran guardaespaldas, ya que España se dedicó a mantenernos lejos la violencia del Islam y el egoísmo luterano, que si hubiesen avanzado hasta América, acá no hubiese quedado nada. Así que en realidad a todo ese oro, ni el quinto le quedó a España, todo nos quedó a nosotros.
todo les quedó a los pueblos americanos. El 80% en infraestructura y el 20% en protección de su civilización, lo cual no es poco y amerita agradecer nuevamente a España. El oro se quedó en América, de una manera o de otra. Y lo otro que te quería agradecer, el concepto ese del poder y las instituciones, ¿no? La Escuela de Minería de México, que en realidad era una gran universidad, por eso siempre se discute si hubo 25 universidades o más. Bueno, en realidad la Escuela de Minería era una universidad donde no solo se había desarrollado el conocimiento que trae España, que aumenta el desarrollo de la investigación acá en América, pero además se van a Alemania a investigar la minería alemana, así que en ese momento en Nueva España, lo que hoy es México, tenía la mejor universidad de minería del mundo. ¿Qué hacen los genios de la revolución? Dicen, cuando se separan, dicen vamos a echar a todos los blancos, y deciden echar a todos los profesores de la Escuela de Minería, que muchos eran novohispanos de varias generaciones. No eran peninsulares, pero tenían el pecado de ser blancos, los echaron. Y bueno, algunos de ellos se fueron a Pensilvania, donde desarrollaron la Escuela de Minería para los Estados Unidos, y Estados Unidos tuvo una gran escuela de minería gracias a Nueva España, y cuando descubren la plata en Nevada, que antes era territorio español, fabrican el dólar de plata, que sale a competir contra los últimos Carolus y reales de A8 que quedan en México, en el mercado chino, que además, como eran más nuevas, los chinos se los quedaban. ¿Y qué hacían los norteamericanos? Lo cambiaban por los Carolus, que eran un poquito más pesados, se traían la plata, lo fundían y así hacían más monedas. Encima les robaban y engañaban y México perdió todo el conocimiento de la minería, con lo cual perdió el poder para crear la moneda más poderosa del mundo. Y le salió un competidor financiero monetario al lado, en Estados Unidos, gracias a qué? A la torpeza de los revolucionarios. Así que conocimiento es poder y bueno, me hiciste recordar y pensar en eso. Gracias. Perfecto. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Un placer saludarte. Bueno, vamos a ver. Es verdad que contra lo que muchos pensaban, para buena parte de la élite criolla de las nuevas naciones hispanoamericanas, la independencia fue un negocio pésimo. Creo que eso es un hecho objetivo, ¿no? Respecto a la otra cuestión, sí que querría subrayar algo que me parece que es muy llamativo. Es el periodo relativamente pacífico que viven los virreinatos durante más de 200 años. Digo relativamente pacífico si lo ponemos en relación con lo que era la vida en la Europa de aquel tiempo, donde las guerras eran permanentes. Es decir, de 1520 y tantos hasta Napoleón, las guerras son continuas, todo el tiempo. Cada vez que se firma una paz es un acontecimiento. De hecho, lo recordamos, la paz de Cateau-Cambrésis, la paz de Westfalia, lo recordamos tanto porque lo normal era que estuviéramos dándonos bofetadas todo el tiempo. Por el contrario, la atmósfera política en los virreinatos comparativamente era de una tranquilidad que la verdad es que es hermosa. Todos sabemos que hay episodios de sublevaciones indígenas en un sitio, de guerras civiles como la de los encomenderos, etcétera, cierto. Pero comparativamente, la verdad es que los virreinatos fueron un auténtico prodigio de tranquilidad comparado con lo que era Europa. Así es. Pues muchas gracias. América se llegó a decir, en América llegó a aparecer un dicho que decía hay que ser europeo para ser salvaje. Decía la gente horrorizada por la cantidad de guerras que había en Europa, refiriéndose a ese aspecto, ¿no? Así que es cierto, España nos mantuvo alejado de todos esos conflictos y hay que agradecerse. Muchas gracias, Patricio, una vez más por tu intervención cada noche con nosotros aquí en la Asociación de Héroes de Cavite, y a José Javier, por supuesto, por atendernos esta noche en nuestra llamada y responder a estas preguntas. José Javier, pues quedan 3 preguntitas y yo creo que cerramos ya, si te parece. Por favor, sí. Venga, pues la siguiente es para Vanessa, que antes no pudo hablar y ahora creo que sí, que ya está conectada, me dice nuestra compañera Lola Gutiérrez, y después van a preguntar Fede. Y por último, un miembro honorable de nuestra asociación, que también nos dio una conferencia hace poco, que es Paco Moreno, que será el último en cerrar. Pues entonces, Vanessa, si eres tan amable de abrir tu micro, y después se prepara Fede. Vanessa.
Ahora noches. te oímos un poco bajo, pero te oímos. Intenta hablar un poco alto. Gracias, Vanessa. Adelante. ¿Desde dónde te conectas? Buenas, no sé si me ven. Buenas noches. Buenas tardes, acá desde Perú. Desde Perú. Encantado, Desde Perú, Vanessa, de que te conectes de Perú. Venga, adelante con la pregunta. Ya, quería preguntarle al profesor Esparza, no sé, que nos brinde algunas estrategias para nosotros combatir acá en Perú, sobre todo, en toda Hispanoamérica tenemos el problema del indigenismo, ¿no? Y toda la leyenda negra que se ha generado en torno a ello. Entonces, ¿cuáles serían algunas estrategias que nosotros podríamos utilizar para combatir esta corriente indigenista, ¿no? Un saludo a todos, gracias. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias. Vamos a ver, el indigenismo es difícil de combatir porque es una corriente contra la evidencia. Es decir, la evidencia es que hay millones de indios y de mestizos, y tú, por el contrario, estás sosteniendo que fueron víctimas durante muchísimo tiempo. Ninguna víctimas son tan numerosas, ¿no? Como es una teoría que va contra la evidencia, tiene un carácter fundamentalmente, yo no diré religioso, pero sí mitológico. Y creo que a eso solo se le puede contraponer la realidad de los hechos, ¿no? La realidad de los hechos. Y en el caso concreto del Perú, la evidencia de que si los españoles pudieron conquistar el Perú, como antes el Imperio Azteca, como antes la española, no fue porque los españoles seamos espectacularmente valientes y audaces y astutos, que alguno hay, sino porque junto a Pizarro combatieron cientos de miles de tallanes, huancas, chachapoyas, como antes al lado de Cortés habían combatido decenas de miles de tlaxcaltecas. Es que la conquista de América no fue una operación de conquista española, es que la conquista de América fue una operación de conquista simultánea de unos españoles y unos indios contra otros indios. Y me parece que subrayar ese carácter es absolutamente fundamental. En México, quienes toman Tenochtitlán no son los 800 españoles que llevaba Cortés, son los 100.000 indios tlaxcaltecas y otros que le acompañaban. En la derrota de final de Atahualpa, quienes están respaldando a los españoles son los indios que habían sido víctimas de la guerra civil de antes entre Atahualpa y Huáscar, y los indios del partido de Huáscar. Y esto es objetivamente así. Creo que aquí, como en tantas otras cosas, la estrategia más adecuada es la de crear canales de comunicación y contarlo sin parar una y otra vez. Y creo realmente que no hay otra forma. Pues pasamos con las dos últimas preguntas, si te parece, José Javier. Fede, por favor, que habías levantado la mano, y luego cerrará nuestro amigo Paco. Fede. Hola. Hola, Fede, te escuchamos. Adelante. ¿Desde dónde te conectas, Fede? Te hablo desde Barcelona. Soy argentino, pero estoy en Barcelona. Bueno, un argentino en Barcelona, muy bien. ¿En la Barcelona qué es la Barcelona española o la Barcelona que es independiente? Habrá que preguntarlo. En mi casa es española. Muy bien, pues me alegro muchísimo. Adelante, Fede, con tu pregunta. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Javier. Mira, la pregunta que quiero hacer es más actual. Quiero saber por qué en los últimos 100 años España desarrolló nacionalismos regionales, como el vasco, el catalán, el canario. ¿Por qué este fenómeno se dio en la península y lo arrastramos hasta el día de hoy, con los problemas sociales que conlleva? Porque hay otros países, como podría decir Italia, que tienen sus idiomas regionales y han logrado superar estos obstáculos. Quisiera saber por qué acá se da hasta el día de hoy. Bueno, vamos a ver. Por hacer una síntesis, porque es un problema francamente complicado. España se configura como Estado-nación bastante antes que el resto de las naciones europeas. Es decir, que no tienen lugar aquí los procesos de homogeneización, incluso violenta, que sí tienen lugar, por ejemplo, en Francia.
En Francia, que era más plural incluso que España en el momento de que se convierte en nación, hubo una revolución que acabó a sangre y fuego con las alteridades. En España no las hubo porque no era preciso, porque era una nación que surgía de una unión de coronas que terminó reconociéndose, ¿no? El caso de Italia es diferente. En Italia hablaban todos lo mismo, lo que pasa es que eran de diferentes poderes políticos muy pequeñitos. Bueno, cuando el país entra en crisis galopante, las oligarquías de aquellas regiones más beneficiadas en general desde el punto de vista económico crean estructuras de poder propias, en principio basadas en un cierto regionalismo que termina convirtiéndose en nacionalismo. Estas estructuras de poder propias tienen un doble rostro. Por una parte, representan los intereses concretos de una clase política, la oligarquía local, y por otro lado, crean o reproducen o aumentan o intensifican una identidad local que siempre había existido porque nunca se había negado. Y esta oligarquía política local, política y económica, encuentra en esa identidad regional que nunca se había negado un instrumento de legitimación por alteridad, por diferencia respecto al centro, que se supone que es una cosa difusa que se llama Madrid, Castilla, España, como lo quieran llamar. El gran problema de los últimos 45 años es que el régimen, el sistema, pensó que integrar a estas oligarquías políticas locales dentro del sistema, dejando que fueran los únicos interlocutores válidos del poder en sus respectivas regiones, ha conducido a que, lógicamente, estas oligarquías desarrollen proyectos de poder propios que finalmente se han manifestado como excluyentes, que es la situación en la que nos encontramos hoy. Es un proceso que ha descrito muy bien autores como Jesús Lainz, por ejemplo, mi amigo Jesús Lainz, en su libro Goodbye Spain, o Adiós España, u otros, ¿no? Es un problema único en España. En todas partes hay regionalismos y tal, ciertamente, pero lo que ocurre aquí difiere del resto en que aquí forma parte de la estructura de poder, de tal forma que es como si estuviéramos combatiendo una diabetes con algodón de azúcar. Esta es nuestra situación. Paco Moreno, nuestro queridísimo amigo Paco Moreno, también conferenciante en Héroes de Cavite. Abre tu micrófono, Paco, porque Bien. a Rafa es imposible oírle. Bueno, buenas noches, José Javier. Muchísimas gracias por tu interesantísima disertación. Y ya que estamos casi en 8 de marzo, quería hacerte una pregunta sobre los derechos de la mujer. Si te he entendido bien, en la Alta Edad Media, en Europa, la legislación era razonablemente benigna para la mujer, hasta que en un momento dado se decidió adoptar la legislación romana, que era muy machista. No sé si te entendí bien. Sí, básicamente. Entonces la pregunta es, en España, que estaba vigente el fuero juzgo, hasta que llegaron al Código de las 7 partidas, de Alfonso X, el fuero juzgo entiendo que era una evolución o era herencia directa de la legislación romana. La pregunta es, ¿era España más machista que el resto de Europa? Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Vamos a ver. El fuero juzgo en realidad es evolución no tanto del derecho romano como de las sucesivas reformulaciones visigodas del derecho romano y consuetudinario, ¿no? Y yo creo que el mejor indicio de eso es lo que ocurre, lo que se ve en los diplomas. Por ejemplo, en España alto medieval, el nombre de la mujer aparece junto al del marido prácticamente en todas partes. Sabemos que la primera pareja que toma tierras en el Valle de Mena a finales del siglo VIII son Levato y su mujer Muniadona. Sabemos que el conde que firma el Fuero de Brañosera es el conde Don Nuño y su mujer Argilio. Sabemos, por ejemplo, que una tal María toma tierras, ella como mujer, sola, en la plana de Vic, en el siglo, creo recordar que es 9-10. Sabemos que en el libro del repartimiento de Jaime I de Aragón, cuando ha conquistado el reino de Valencia, firman los hombres, y donde no hay hombre firman las mujeres. Seguramente las mujeres que han perdido un hombre en la guerra, pero no el hecho de haberse quedado solas les quita el derecho, ellas heredan. Es decir que esto, que por cierto no se ve con frecuencia en el resto de Europa, da fe de que en España la situación, yo no diré que es paritaria, pero sí diré que no era discriminatoria.
Entonces a la mujer se le reconocían ciertos derechos, etc. La incorporación del derecho romano es una cosa que ha estudiado muy bien Régine Pernoud, una medievalista francesa, particularmente en la mujer en la Edad Media, quiero recordar que se llama el libro, donde entre otras cosas demuestra que el famoso derecho de pernada nunca existió, que es una invención del siglo XVIII que jamás había existido en la Edad Media. Habría abusos, por supuesto, pero no un derecho de pernada. Así que hay toda una historia que hacer efectivamente respecto al papel real de la mujer. En España tenemos historias maravillosas ya en época de la conquista, como por ejemplo la de Inés Suárez, conquistadora de Chile con Valdivia, que llega allí para heredar el terruño de su novio que ha caído en combate, o el de Mencía Calderón, que coge, se lía la manta a la cabeza, ¿verdad?, la herencia de su marido, el primer adelantado del Río de la Plata, y se va con una caravana de mujeres al Paraguay para repoblar aquello. Hay historias de mujeres fantásticas. Creo que España, objetivamente, era bastante menos machista que el resto de Europa. Alguno recordará una serie recientemente emitida en televisión que es Vikingos. En Vikingos aparecen unas mujeres escuderas, cosa, por cierto, bastante, ¿cómo decir?, fantasiosa. Bien, consta, por ejemplo, que en las batallas de Hernán Cortés, tanto en Otumba como en Tenochtitlán o en la Noche Triste, había una mujer combatiendo, María Estrada, que fue, por otra parte, una guerrera excepcional. Sí, no, España es un país donde las mujeres siempre han mandado mucho, y que no me oigan decir lo contrario. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco, y por supuesto a José Javier. Voy a transmitirte la pregunta que nos hacía Rafa Codes, que antes no pudo acceder. Porque además me dice, Alberto, por favor, lee mi mensaje. Pues vamos a leerlo. Quiero felicitar a Javier por este libro que no solo es divulgativo, sino muy importante, militante, nos dice Rafa Codes. Y luego prosigue. En este sentido, quería que nos comentase la última y quizá más importante razón, la número 35. Muchísimas gracias. Sí, voy a activar mi micro para que se me escuche mejor. La última y más importante razón, la número 35, voy a leer un parrafito, si os parece, ya que estamos con esto. Porque dice más o menos así. Tú, el lector, eres la razón número 35 por la que cabe estar orgulloso de la historia de España. Por supuesto, tú y también tus padres o incluso tus abuelos siempre podéis pensar que todo esto no va con vosotros, que es cosa del pasado, que vosotros sois otra cosa. También eso, por cierto, forma parte de lo que somos. La autonomía individual es un rasgo muy nuestro. Y bueno, sí, hacedlo. Dejad que las hierbas salvajes cubran el cementerio, que el moho recubra los viejos libros, que el óxido pudra las armas, que las polillas devoren las banderas y que se borre toda memoria de lo que fuimos. Creed que la historia del mundo ha comenzado con vosotros. Tenéis esa opción. Pero entonces, ¿qué sois? ¿Qué seremos? Mirad alrededor. ¿De verdad vale la pena ser simplemente lo que somos hoy? Y decidme, cuando paséis por cualquiera de nuestras ciudades, ¿cómo haréis para explicaros lo que sois si no guardáis memoria de lo que fuimos? ¿Cómo sabréis a dónde ir si no sabéis de dónde venimos? ¿No es más grato pensar que al fin y al cabo toda esa larga historia llena de episodios extraordinarios es el árbol del que tú naces? Pensar que de algún modo lo que da sentido a ese libro de oro es que en su última página estás tú y que a ti te corresponde escribir la página siguiente. Efectivamente, este es un libro dirigido a eso, dirigido a que todos y cada uno de los españoles tomen en sus manos nuestra historia colectiva. Pues muchísimas gracias, José Javier. Yo creo que no podríamos haber escogido mejor colofón para clausurar esta excelente conferencia, charla, entrevista, que como has visto, pues estamos aquí entre amigos desde ambos lados del océano, mucho hispanoamericano que te han preguntado y te han saludado, amigos de todas las noches nuestras, y bueno, pues ahora nada más queda agradecerte todo tu esfuerzo y voy a dar paso a Ángel Benzal, también querrá despedirse de ti. Y luego la sorpresa que tenemos preparada para todos los ponentes, pero te lo vamos a decir después de que Ángel hable un minuto. Así que, Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Alberto y a todos mis compañeros, Lola también la han mencionado antes, y bueno, no voy a seguir mencionando porque seguro que se me olvida alguno.
Héroes de Cavite somos muchas personas y cada vez somos más. Agradecer a todos los asistentes que un sábado más nos acompañen y que lo esperamos en la próxima ponencia de Marcelo Gullo el sábado que viene. Hoy hemos tenido una magnífica ponencia con José Javier Esparza, la hemos disfrutado mucho y te queremos dar una vez más las gracias por confiar en esta asociación. Tu confianza nos da fuerzas para seguir tejiendo y crear una base social hispanista y que luche por nuestra historia, tanto en América como en España. Afortunadamente cada vez somos más y bueno, gracias, y todo es gracias a ponentes como usted. Muchas gracias una vez más. Pues gracias, Ángel, por estas palabras. Y ahora la sorpresa que tenemos para nuestro amigo José Javier Esparza es que todos van a abrir los micrófonos y le vamos a dar un gran aplauso, si les parece bien a ustedes. ¡Bravo! Gracias. Gracias.